Rodrigo me miró directamente a los ojos cuando dijo que era mejor que me fuera de este mundo, y yo sonreí mientras él pensaba que no había escuchado la conversación telefónica donde contrató a Miguel Torres para matarme por 30 millones de pesos. Al día siguiente, fingí mi muerte en un accidente de auto que planifiqué hasta el último detalle. Lo que mi querido hijo nunca se imaginó es que las madres siempre tenemos un as bajo la manga, especialmente cuando se trata de hijos ingratos que quieren nuestro dinero de la lotería. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó hace 3 meses, cuando los números que había jugado religiosamente durante 15 años finalmente fueron premiados. 15 años usando las fechas de cumpleaños de mis hijos fallecidos, Carmen y Luis, que murieron en un accidente cuando Rodrigo tenía apenas 10 años. Esos números se convirtieron en mi oración semanal, mi esperanza de que algo bueno podría venir de tanto dolor. 30 millones de pesos, una cifra que nunca pensé que vería en mi vida. Recuerdo el momento exacto cuando confirmé los números en mi televisor pequeño de la cocina. Casi se me cae el café en la bata que había heredado de mi madre, Carmen Elena Vázquez de Morales. 54 años, viuda, madre de un hijo vivo y 2 ángeles en el cielo. De repente era millonaria. Mi primera reacción no fue de alegría, sino de terror. Dinero de esa magnitud cambia a las personas. Y yo había visto suficientes telenovelas para saber que los familiares pueden volverse muy creativos cuando se trata de herencias grandes. Pero Rodrigo era mi único hijo vivo, mi bebé, el hombre que había ayudado a criar después de perder a sus hermanos. Seguramente él se alegraría por mi buena fortuna, ¿verdad? Me tomé 2 días completos para procesar la noticia antes de decirle. 2 días de caminar por mi pequeña casa de 2 habitaciones en el barrio San Rafael, planeando cómo usar el dinero. Una casa nueva para nosotros, universidad para mis nietos, quizás un pequeño negocio para que Rodrigo pudiera dejar ese trabajo en el taller mecánico que tanto odiaba. El martes por la mañana lo llamé. Rodrigo, mi amor, necesito que vengas. Tengo algo importante que contarte. Su voz sonó inmediatamente preocupada. ¿Estás bien, mamá? ¿Te sientes mal? Estoy bien, hijo. Es algo bueno. Solo ven, ¿sí? 1 hora después, escuché su motocicleta en el patio. Rodrigo entró con su overol azul todavía manchado de grasa, oliendo a aceite de motor y cigarrillos baratos. Su esposa Isabela venía detrás, cargando a mi nieto Santiago de 2 años. ¿Qué es tan urgente, mamá?, preguntó, besándome en la mejilla. Les serví café en las tazas buenas, las que reservaba para ocasiones especiales. Mis manos temblaban ligeramente cuando saqué el boleto ganador de mi cartera. Hijos, dije, ganamos la lotería. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el reloj de pared que había pertenecido a mi abuela. Santiago gorgoteó en los brazos de Isabela, ajeno al momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Rodrigo fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto? 30 millones. La taza de Isabela se estrelló contra el piso de cerámica. Los días siguientes pasaron como un sueño. Rodrigo se hizo cargo de todo el papeleo, insistiendo en que yo no debía preocuparme por los detalles legales. Él conocía a un abogado, tenía contactos en el banco, podía manejar las inversiones. Todo lo que yo tenía que hacer era firmar donde él me indicara. Mamá, tú nunca has manejado tanto dinero, me explicaba con esa sonrisa paciente que usaba cuando me trataba como si fuera una anciana senil. Déjame ayudarte. Es lo que papá habría querido. La mención de su padre, mi querido Eduardo, que había muerto de un infarto hace 5 años, siempre lograba ablandar mi corazón. Rodrigo sabía exactamente qué teclas tocar. Firmé los papeles, todos. Por 3 semanas, mi hijo fue el hombre más atento del mundo. Venía todos los días, me traía flores, jugaba con Santiago en mi jardín. Isabela hasta me regaló un collar que había visto y pensó que me gustaría. Debí saber que algo estaba mal cuando comenzó a preguntarme sobre mi testamento. Mamá, ahora que tienes esta fortuna, deberías actualizar tu testamento. Por si acaso. ¿Por si acaso qué, Rodrigo? Por si algo te pasa. Uno nunca sabe. Y quiero asegurarme de que Santiago esté protegido. Su preocupación parecía genuina. Yo era una mujer de 54 años, relativamente joven, pero los accidentes pasan.
Y después de perder a Carmen y Luis, sabía que la vida podía cambiar en un segundo. Actualicé mi testamento, dejando todo a Rodrigo. El error de mi vida. Todo cambió el viernes pasado. Rodrigo había venido a comer, como siempre. Después del almuerzo, se quedó en la sala hablando por teléfono mientras yo lavaba los platos. Su voz estaba baja, pero las paredes de mi casa son delgadas, y después de años de vivir sola, mis oídos se habían agudizado. Sí, Miguel, es el viernes que viene. Tiene que parecer un accidente. 30,000 pesos, como acordamos. No, ella no sospecha nada. Me quedé congelada con una taza en la mano, el agua jabonosa goteando al piso. ¿Estás seguro de que puedes hacer que parezca que el carro se salió de la carretera? Perfecto. Menos problemas para todos. Mis piernas casi me fallan. Mi propio hijo estaba planeando mi muerte. Una vez que esté muerta, tendré acceso completo a los 30 millones. Isabela y yo ya tenemos todo planeado. 30 millones de pesos por 30,000. Mi vida valía exactamente el 0.1% de mi fortuna para mi propio hijo. Terminé de lavar esa taza con movimientos mecánicos, mi mente funcionando a 1000 por hora. Cuando Rodrigo colgó y vino a la cocina, yo estaba secando mis manos con la toalla que había bordado con mis propias manos cuando él era apenas un bebé. ¿Todo bien, mamá? Perfecto, mi amor, le respondí con la sonrisa que había perfeccionado durante 30 años de matrimonio con un hombre que me engañaba. Todo está perfecto. Rodrigo se fue 20 minutos después, besándome en la frente y prometiendo volver pronto. En el momento en que su motocicleta desapareció por la esquina, saqué mi teléfono y marqué el número de Rosa Morales, mi única amiga verdadera y la mujer más astuta que conocía. Rosa, necesito tu ayuda. Y va a sonar completamente loco, pero mi hijo quiere matarme por el dinero de la lotería. Hubo una pausa. Luego Rose se rió. Carmen, mi amor, siempre supe que ese muchacho era igual a su padre. Cuéntame todo. Y empezamos a planear. Lo que ninguno de los dos sabía es que Miguel Torres, el sicario que Rodrigo había contratado, tenía su propio plan. Un plan que convertiría mi venganza en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Rosa llegó a mi casa esa misma noche con una botella de tequila y una libreta. 50 años de amistad me habían enseñado que cuando Rosa Morales viene con tequila y papel, significa que vamos a planear algo que probablemente sea ilegal. Bueno, dijo, sirviéndose un trago generoso. Cuéntame exactamente lo que escuchaste. Le repetí cada palabra de la conversación telefónica de Rodrigo. Rosa tomó notas como si fuera una secretaria en un juicio, asintiendo y haciendo preguntas precisas. ¿Viernes que viene significa este viernes que ya pasó o el próximo? El próximo. Escuché que le decía el viernes que viene, y eso fue el viernes pasado. Perfecto, tenemos una semana. Tomé un trago del tequila y sentí como quemaba mi garganta. Rosa, no puedo creer que estemos hablando de esto. Es mi hijo. Tu hijo es un pedazo de... Rosa se detuvo y se corrigió. Tu hijo es una mala persona, Carmen. Y las madres buenas a veces tienen hijos malos. No es tu culpa. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Hola, mamá, ¿cómo te sientes? La ironía de la pregunta no se me pasó por alto. Muy bien, mi amor. ¿Por qué? Solo quería asegurarme. Oye, ¿qué te parece si salimos el viernes? Podemos ir a comer a ese restaurante que te gusta en la carretera hacia Puebla. Mi sangre se enfrió. La carretera hacia Puebla era perfecta para un accidente automovilístico. Curvas peligrosas, poco tráfico. ¿Y si un carro se saliera del camino? ¿El viernes? ¿Qué día es viernes? Pasado mañana, mamá. Podemos salir temprano, hacer un día de ello. Me encantaría, hijo. Perfecto. Te recojo a las 10 de la mañana. Que tengas buenas noches. Colgué y miré a Rosa. Ya confirmó el plan. Rosa estaba escribiendo furiosamente en su libreta. Está bien, ahora planifiquemos tu muerte. Las siguientes 2 horas fueron las más extrañas de mi vida. Rosa y yo, 2 mujeres de mediana edad con artritis y presión alta, planeando falsificar mi muerte como si fuéramos expertas criminales. El problema, explicó Rosa, es que necesitamos un cuerpo. ¿Cómo vamos a conseguir un cuerpo? Rosa, no un cuerpo real, Carmen. Algo que parezca un cuerpo después de un accidente de carro. Mi amiga, resultó, había pasado los últimos 10 años viendo programas de crímenes en la televisión y había aprendido más sobre evidencia forense de lo que cualquier abuela debería saber.
Necesitamos algo que se queme fácilmente pero que deje huesos. Pollo funciona. Y algunas de tus cosas personales, especialmente el anillo de bodas. Eso tiene que sobrevivir. ¿Y cómo vamos a hacer que parezca que yo estaba en el carro cuando se accidentó? Rosa sonrió con una expresión que me recordó a cuando planificábamos travesuras en la secundaria. Mi primo Tomás trabaja en el hospital. Tiene acceso a bolsas de sangre que van a vencer. Y mi sobrino Javier es mecánico. Puede hacer que cualquier carro se vea como si hubiera tenido un accidente terrible. Rosa, esto es una locura. ¿Más loco que tu propio hijo pagándole a alguien para matarte? Tenía razón. El sábado Rosa y yo fuimos de compras. Una experiencia surreal donde necesitábamos huesos de pollo, gasolina y ropa idéntica a la que yo usaría el viernes. También compramos un teléfono celular usado en efectivo. Para después, explicó Rosa, cuando estés oficialmente muerta, necesitarás una forma de comunicarte. El domingo, visitamos a Javier en su taller. Mi sobrino político es un hombre de pocas palabras y muchas habilidades cuestionables. Cuando Rosa le explicó lo que necesitábamos, solo asintió. ¿Tienen carro para el accidente? Uso el mío, dije. Un Tsuru 2010. Perfecto. Los Tsurus se destruyen bien en accidentes. No pregunté cómo sabía eso. El lunes, Tomás, el primo de Rosa, nos trajo 3 bolsas de sangre tipo O que iban a ser desechadas. No pregunté por qué tenía acceso a ellas ni por qué estaba dispuesto a ayudarnos. Algunas cosas es mejor no saberlas. El martes, practiqué mi muerte. Rosa y yo fuimos a un lugar aislado en las afueras de la ciudad, donde ella había estacionado su carro como parte del plan. Cronometramos cuánto me tomaría salir de Mitsuru, correr hasta su carro escondido y escapar antes de que el mío explotara. 2 minutos y 15 segundos, anunció Rosa. Suficiente tiempo si todo sale bien. ¿Y si algo sale mal? Entonces realmente morirás. Pero al menos Rodrigo no se quedará con el dinero. Su lógica era irrefutable. El miércoles recibí una llamada inesperada. Señora Vázquez, habla Miguel Torres. Mi corazón casi se detuvo. El sicario me estaba llamando directamente. ¿Quién? Perdón, señora. Creo que marqué el número equivocado. Colgó inmediatamente. Pero el daño estaba hecho. Miguel Torres tenía mi número de teléfono. ¿Cómo lo había conseguido? ¿Se lo había dado Rodrigo? Llamé a Rosa inmediatamente. Esto cambia las cosas, dijo. Si Torres tiene tu número, significa que sabe más de lo que pensamos. Tal vez está investigándote antes del trabajo. ¿Crees que sospecha algo? No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Vamos a acelerar el plan. El jueves por la noche, Rodrigo vino a visitarme. Me trajo flores, margaritas amarillas, mis favoritas, y se veía nervioso. ¿Estás bien, mamá? Te ves un poco pálida. Estoy perfecta, hijo. Solo emocionada por nuestra salida de mañana. ¿Sí? Sobre eso. Se sentó en el sofá y se veía incómodo. ¿Estás segura de que quieres ir a Puebla? Es un viaje largo. Por un momento, pensé que tal vez había cambiado de opinión, que mi hijo había recuperado su conciencia y cancelaría el plan de asesinarme. Claro que quiero ir, Rodrigo. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos. Solo nosotros dos. Su expresión se relajó. Tienes razón, será bonito. Después de que se fue, me senté en mi cama y lloré por primera vez en semanas. No por miedo, sino por tristeza. Mañana, Carmen Elena Vázquez de Morales moriría oficialmente, y con ella moriría cualquier esperanza de que mi relación con mi hijo pudiera salvarse. Pero de las cenizas de esa muerte nacería alguien nuevo, alguien que había aprendido que el amor incondicional de una madre puede convertirse en algo muy peligroso cuando se traiciona. Lo que no sabía era que Miguel Torres también había cambiado sus planes, y que mi muerte falsa estaba a punto de convertirse en algo mucho más real de lo que había imaginado. El viernes amaneció con una niebla espesa que parecía un presagio. Me vestí cuidadosamente con la ropa que habíamos comprado. Jeans azules, blusa blanca, mis zapatos cómodos negros. Rosa había cosido pequeñas bolsas de sangre dentro del forro de mi chamarra, conectadas a tubitos delgados que podía activar apretando mi brazo derecho. Parece que vas a una obra de teatro, había bromeado Rosa la noche anterior. En cierta manera, sí lo hago, le respondí. A las 9 de la mañana, Rosa se posicionó en el punto acordado, un pequeño camino de tierra a 2 kilómetros antes del restaurante en la carretera hacia Puebla. Nuestros teléfonos tenían comunicación abierta.
escondidos en nuestros sujetadores. ¿Lista, Carmen? Tan lista como se puede estar para fingir la propia muerte. A las 10 en punto, escuché la motocicleta de Rodrigo en mi patio. Me puse mi anillo de bodas en el dedo anular derecho en lugar del izquierdo. Un detalle que Rosa había insistido que podría marcar la diferencia si alguien examinaba el cuerpo demasiado de cerca. «Buenos días, mamá». Rodrigo me besó en la mejilla. Olía a loción de afeitar cara y llevaba una camisa nueva. Se había vestido bien para mi funeral. «Buenos días, mi amor. ¿Listo para un día divertido?» «Más de lo que te imaginas». Durante el viaje hacia Puebla, Rodrigo estuvo inusualmente callado. Yo intentaba mantener conversación normal, pero cada palabra se sentía forzada. «¿Cómo está Isabela?» «Bien. Está llevando a Santiago al médico para su revisión». «¿Todo está bien con el bebé?» «Sí, mamá. Solo un chequeo rutinario». Mentira. Isabela no llevaba a Santiago al médico los viernes. Sus citas eran siempre los martes por la mañana. Lo sabía porque siempre me preguntaba si podía cuidar al niño mientras ella iba. A 30 minutos de la ciudad, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Señora Vázquez?» «Sí. Habla Miguel Torres. Tenemos que hablar». La sangre se me heló. Rodrigo no podía escuchar la conversación porque había puesto el aire acondicionado muy alto y la música, pero yo sabía que mi vida dependía de esta llamada. «Creo que tiene el número equivocado», dije. «No, señora. Sé exactamente con quién estoy hablando. Su hijo me contrató para matarla hoy, pero tengo una propuesta mejor». Miré a Rodrigo de reojo. Estaba concentrado en la carretera, sin saber que el sicario que había contratado me estaba llamando. «No entiendo de qué está hablando». «Claro que entiende. Escuche, su hijo me está pagando 30,000 pesos por eliminarla, pero usted puede pagarme más por eliminar a él. ¿Qué dice?» Miguel Torres no era solo un sicario, era un oportunista. «No puedo hablar ahora. Entienda que si no acepta mi propuesta, el plan original sigue en pie. Tiene 30 minutos para decidir. Le mandaré mi ubicación por mensaje». Colgó. ¿Quién era, mamá? Número equivocado. 20 minutos después, llegamos al área donde Rosa estaba esperando. Podía ver su carro escondido entre los árboles en el camino de tierra, exactamente como habíamos planeado. «Oye, Rodrigo, necesito ir al baño. ¿Puedes parar? Aquí no hay nada. Puedo ir detrás de esos árboles. No tardo nada». Rodrigo detuvo el carro en el acotamiento. «Date prisa, mamá. El restaurante está cerca». Salí del carro y caminé hacia los árboles. En el momento que estuve fuera de su vista, activé los tubitos de sangre apretando mi brazo. Inmediatamente sentí el líquido tibio corriendo por mi ropa. Envié un mensaje de texto rápido a Rosa. «Ahora». Escuché la explosión desde el camino de tierra. No fue tan fuerte como esperábamos, pero fue suficiente para simular un accidente. Rosa había usado fuegos artificiales conectados a un temporizador para crear el ruido. Corrí hacia su carro mientras escuchaba a Rodrigo gritando mi nombre detrás de mí. «Mamá, mamá». Por un momento, el terror en su voz sonaba genuino. Casi me hizo detenerme. Casi. Rosa ya tenía el motor encendido. Me subí y salimos por el camino de tierra mientras Rodrigo seguía gritando. En el espejo lateral, vi que había salido del carro y estaba corriendo hacia los árboles donde había sonado la explosión. «¿Crees que se lo creyó?», pregunté quitándome la ropa ensangrentada. «Con esa actuación mereces un Oscar», respondió Rosa. Nos dirigimos hacia el escondite que habíamos preparado, una cabaña abandonada a 1 hora de distancia, donde pasaríamos los próximos días mientras el mundo creía que Carmen Vázquez había muerto en un accidente horrible. Pero a los 15 minutos de viaje, mi nuevo teléfono celular sonó. «¿Señora Vázquez? ¿Quién habla?» «Miguel Torres. Felicidades por su muerte tan convincente. Ahora hablemos de negocios». Rosa y yo nos miramos con terror. Miguel Torres había visto todo. «No sé de qué habla». «Señora, la vi salir corriendo hacia el carro de su amiga. Muy inteligente, por cierto, pero ahora tiene un problema más grande que su hijo. ¿Qué quiere? 500,000 pesos para mantener mi boca cerrada y otros 500,000 para eliminar realmente a Rodrigo, ya que claramente usted también quiere deshacerse de él. 1,000,000 de pesos. Para un sicario que había visto mi plan y ahora me estaba chantajeando. ¿Y si no acepto? Entonces llamo a Rodrigo y le explico que su mamá está muy viva y muy enojada. Imagínese qué hará él con esa información». Rosa me quitó el teléfono. «¿Dónde quiere encontrarse?».
le preguntó a Torres. En el cementerio San José, a las 8 de la noche. Vengan solas. Colgó. Rosa, ¿qué acabas de hacer? Acabo de comprar tiempo para planear cómo matar a un sicario. Lo que ninguna de las dos sabía es que Miguel Torres no estaba trabajando solo, y que nuestro plan de venganza acababa de convertirse en una guerra que no estábamos preparadas para pelear. En la cabaña abandonada, Rosa y yo pasamos las siguientes horas transformándonos en criminales. Es sorprendente lo rápido que una puede adaptarse cuando la supervivencia está en juego. «Mira, Carmen», dijo Rosa, limpiando una pistola vieja que había pertenecido a su difunto esposo. Miguel Torres cometió un error al pensar que somos dos viejitas indefensas. ¿Pero somos dos viejitas indefensas? No, mi amor, somos dos viejitas enojadas, y eso es mucho más peligroso. Mientras Rosa preparaba nuestras armas, la pistola y un cuchillo de cocina muy afilado, yo revisé los mensajes en mi teléfono anterior. 17 llamadas perdidas de Rodrigo, 43 mensajes de texto y 20 mensajes de voz. Los mensajes evolucionaban de preocupación fingida a frustración real. «Mamá, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, responde. Necesito saber que estás bien. No entiendo qué pasó. ¿Por qué no contestan los rescatistas?» Y luego, el que me confirmó todo. «Mierda, mamá. Todo se salió de control». Esto no era parte del plan. Rosa leyó los mensajes conmigo. «Tu hijo es más estúpido de lo que pensábamos». «¿Cómo es eso posible?» «Porque contrató a un sicario más inteligente que él». A las 6 de la tarde, recibí una llamada de un número de la policía local. «¿Familia de Carmen Vázquez?» «Soy...» «Era su hermana». Mentí. «¿Qué pasó?» «Señora, lamentamos informarle que su hermana murió en un accidente automovilístico esta tarde. Su hijo Rodrigo la identificó. Necesitamos que alguien de la familia venga a completar el papeleo». «Por supuesto. Estaré allí mañana». Colgué y miré a Rosa. «Es oficial. Estoy muerta». «Perfecto. Ahora vamos a aprovecharnos de eso». Una hora antes de encontrarnos con Miguel Torres, Rosa me ayudó a disfrazarme. Peluca café oscura, lentes de sol grandes, ropa completamente diferente. Si alguien me veía, no me reconocería como la mujer que había muerto esa mañana. El cementerio San José estaba vacío cuando llegamos a las 7:45. Rosa se escondió detrás de la capilla con la pistola, mientras yo esperé cerca de la tumba de mi madre con el cuchillo en mi bolsa. Miguel Torres llegó exactamente a las 8. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, y demasiado guapo para ser sicario. Pero había algo frío en sus ojos que me hizo entender por qué Rodrigo lo había contratado. «Señora Vázquez, se ve muy bien para ser una mujer muerta. ¿Qué quiere exactamente, señor Torres?» «Respeto para empezar». Se acercó más. «Usted me impresionó hoy. No muchas mujeres de su edad tendrían la inteligencia para fingir su propia muerte. Y me hizo darme cuenta de que estoy trabajando para la persona equivocada». Sacó una fotografía de su bolsillo. Era Rodrigo, pero no en su casa o trabajo. Era una foto tomada desde lejos, mientras él salía de un banco. Su hijo retiró 200,000 pesos el miércoles. Me dijo que solo tenía 30,000 para pagarme. Miguel Torres no era solo oportunista. Era un hombre de negocios con principios muy específicos sobre ser estafado. «¿Qué propone?» «Simple. Usted me paga el 1,000,000 que le pedí, yo elimino a Rodrigo y a su esposa, y usted puede reclamar su muerte falsa como secuestro o amnesia temporal. Recupera su dinero y su vida sin familiares problemáticos». «¿Y mi nieto?» «Los niños no son mi especialidad. Eso queda bajo su responsabilidad». La frialdad con la que habló de matar a Isabela y dejar huérfano a Santiago me recordó exactamente con qué clase de hombre estaba tratando. «Necesito pensarlo. Tiene hasta mañana a mediodía. Después de eso, mi oferta cambia a simplemente exponer que está viva y dejar que Rodrigo maneje la situación como le parezca». Torres se fue caminando tranquilamente, como si acabáramos de discutir el clima. Rosa salió de su escondite. «¿Escuchaste todo?» «Cada palabra. Ese hombre es más peligroso de lo que pensábamos». De regreso en la cabaña, Rosa y yo nos sentamos con una botella de tequila a planear nuestro siguiente movimiento. «No podemos matarlo, Carmen. Es un profesional. Nos mataría antes de que pudiéramos sacudir el cuchillo. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos más inteligente que él». Rosa tenía una idea que era tan arriesgada como brillante.
En lugar de enfrentar a Miguel Torres directamente, íbamos a usar su propia avaricia en su contra. Mañana por la mañana vas a llamar a Rodrigo desde tu teléfono oficial. ¿Qué? ¿Para decirle que estoy viva? No. Para decirle que sobreviviste al accidente con amnesia temporal y que quieres verlo inmediatamente. La belleza del plan era su simplicidad. Si Rodrigo creía que había sobrevivido, pero no recordaba nada del accidente, pensaría que podría intentar matarme de nuevo. Y cuando contactara a Miguel Torres para un segundo intento, lo atraparemos en el acto, terminé. Exacto. Y esta vez tendremos evidencia real para la policía. Era un plan que requería que me arriesgara como carnada. Pero después de fingir mi muerte una vez, comenzaba a sentir que podía sobrevivir a cualquier cosa. Lo que no sabíamos era que Miguel Torres había grabado nuestra conversación en el cementerio. Y que ya había hecho planes que no incluían esperarnos hasta mañana al mediodía. A las 5 de la mañana del sábado, me desperté con el sonido de motores acercándose a la cabaña. Rosa estaba dormida en el sofá, con la pistola de su esposo sobre la mesa de centro. «Rosa», susurré, sacudiéndola suavemente. «Hay alguien afuera». Se despertó inmediatamente, con la alerta de alguien que había criado 6 hijos en un barrio peligroso. «¿Cuántos carros?» «Suena como 2, tal vez 3». Rosa tomó su pistola y se movió hacia la ventana. Lo que vio la hizo palidecer. «Carmen, tenemos un problema. Hay 5 hombres armados rodeando la cabaña». Miguel Torres había decidido no esperar hasta el mediodía. Mi teléfono sonó. Era él. «Buenos días, señora Vázquez. Espero que haya dormido bien. ¿Qué quiere?» Cambié de opinión sobre nuestro acuerdo. Resulta que Rodrigo me contactó anoche con una propuesta interesante. Mi estómago se hundió. «¿Qué clase de propuesta?» Me ofreció 2 millones para encontrarla y terminar el trabajo que empezamos ayer. Aparentemente, no está tan convencido de que usted murió en ese accidente. Rodrigo era más listo de lo que habíamos calculado. «Tengo una contraoferta», dije, tratando de mantener mi voz calmada. 3 millones por dejarnos ir. Torres se rió. «Señora, estoy mirando una cabaña que tiene 2 salidas y 5 de mis hombres la están vigilando. ¿Con qué exactamente va a pagarme 3 millones? Tenía razón. Rosa y yo estábamos atrapadas. Pero soy una mujer justa», continuó Torres. «Le daré una oportunidad deportiva. Usted y su amiga tienen 10 minutos para salir con las manos arriba. Si se rinden, prometo que será rápido. ¿Y si no nos rendimos? Entonces quemamos la cabaña con ustedes adentro». Colgó. Rosa estaba revisando la pequeña habitación trasera de la cabaña. «Carmen, ven acá. Rápido». En el suelo de la habitación había una trampilla que no habíamos notado antes. «Debe conectar con el sótano», dijo Rosa, jalando la manija oxidada. «O con algún túnel». La trampilla se abrió, revelando una escalera de madera que bajaba a la oscuridad total. «Rosa, no sabemos qué hay ahí abajo. Sabemos qué hay aquí arriba. 5 hombres con armas que quieren matarnos». Tenía razón. Bajamos por las escaleras sin linterna, usando la luz del teléfono para guiarnos. La escalera llevaba a un túnel estrecho que parecía haber sido cavado a mano décadas atrás. «Probablemente era para contrabando», murmuró Rosa mientras gateábamos por el túnel húmedo. Después de lo que se sintió como una eternidad, vimos luz al final del túnel. Salimos en un pequeño arroyo aproximadamente a 200 metros de la cabaña, completamente ocultas por los árboles. Desde nuestra posición, podíamos ver a los hombres de Torres esperando que saliéramos de la cabaña. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora usamos el elemento sorpresa». Rosa tenía un plan que era típicamente suyo, audaz hasta la locura. Nos separamos. Ella se dirigió hacia donde estaba estacionados los carros de Torres, mientras yo rodé la cabaña hasta quedar detrás de donde él estaba parado, aparentemente esperando que nos rindiéramos. A las 6:30 exactas, Rosa prendió fuego a los 2 carros usando gasolina de un contenedor que encontró en uno de ellos. La explosión fue espectacular. En la confusión, mientras los hombres de Torres corrían hacia los carros ardiendo, yo salí de mi escondite y le puse el cuchillo en la garganta a Miguel Torres. «Ahora vamos a negociar de nuevo», le susurré al oído. «Señora Vázquez», dijo calmadamente, sin mostrar pánico, «es usted más impresionante de lo que pensé. Dígales a sus hombres que se vayan». «No puedo hacer eso». «¿Por qué no?» «Porque no trabajan para mí. Trabajan para Rodrigo.
Esa revelación me dejó helada. Mi hijo no había simplemente contratado a un sicario, había formado una organización criminal completa. Su hijo es más ambicioso de lo que cualquiera de nosotros imaginó, continuó Torres, y mucho más peligroso. Una de las ventanas de la cabaña explotó hacia afuera. Rosa había encontrado más gasolina. ¿Qué quiere Rodrigo exactamente?, pregunté, manteniendo el cuchillo firmemente contra la garganta de Torres. Los 30 millones, obviamente, pero también quiere controlar toda la operación de lavado de dinero que tengo en la región. Miguel Torres no era solo un sicario, era el jefe de una red de crimen organizado. Y mi hijo quería tomar su lugar. Señora Vázquez, dijo Torres, propongo una alianza temporal. Ayúdeme a sobrevivir a su hijo y yo la ayudo a recuperar su dinero y su vida. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque Rodrigo planea matarnos a ambos de todas formas. Para él, somos cabos sueltos. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Mamá, sé que estás viva. Hola, mi amor. Basta de juegos. Miguel me dijo todo. Sé que fingiste tu muerte. Sé que estás escondida y sé que tienes mi dinero. ¿Tu dinero? Ese dinero de la lotería es mío por derecho. Papá se murió. Carmen y Luis se murieron. Soy lo único que te queda de familia. Ese dinero me pertenece. La máscara finalmente había caído completamente. Este era el verdadero Rodrigo. ¿Dónde está Isabela?, pregunté. Lugar seguro, lejos de este desastre que tú creaste. ¿Y Santiago? También está seguro, por ahora. La amenaza implícita fue como un golpe al estómago. ¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero que te entregues. Vienes sola al almacén abandonado en la zona industrial y podemos terminar esto como familia. ¿Y si no? Entonces Santiago va a crecer sin abuela. Ni tú ni Miguel van a salir vivos de esto. La llamada se cortó. Torres me miró con algo que casi parecía respeto. Su hijo acaba de declarar la guerra contra nosotros. La pregunta es, ¿está lista para pelear? Por primera vez desde que esto comenzó, sentí algo más fuerte que miedo o tristeza. Sentí una furia fría y calculadora que no sabía que existía dentro de mí. Señor Torres, dije, bajando el cuchillo, hablemos de estrategia. Lo que ninguno de nosotros sabía es que Rodrigo había subestimado fatalmente a una mujer que había perdido 2 hijos y un esposo, sobrevivido a 30 años de matrimonio difícil y ganado 30 millones de pesos para luego fingir su propia muerte. Mi hijo estaba a punto de aprender que las madres traicionadas son las enemigas más peligrosas que existen. Miguel Torres resultó ser un socio inesperadamente eficiente. En 30 minutos había convertido los restos humeantes de su operación en un plan militar para enfrentar a mi hijo. Su error, señora Vázquez, fue criar a un psicópata con ambiciones grandiosas pero inteligencia limitada, me explicó mientras limpiaba una pistola con movimientos precisos. Muchas gracias por el consejo de crianza, respondí secamente. ¿Alguna sugerencia útil para no morir esta noche? Torres sonrió por primera vez desde que lo conocí. Me gusta usted, señora. Tiene carácter. Rosa regresó de su misión de reconocimiento con noticias preocupantes. El almacén que Rodrigo había elegido para nuestro enfrentamiento no era aleatorio. Era parte de su operación. Carmen, ese lugar está lleno de contenedores modificados, drogas, armas, dinero sucio. Tu hijo ha estado usando tu dinero de la lotería para expandir un imperio criminal. 30 millones de pesos. Suficiente para comprar una operación completa de lavado de dinero, sicarios profesionales y corrupciones oficiales. Mi dinero había financiado la transformación de mi hijo en un criminal de gran escala. ¿Desde cuándo?, pregunté. Según mis fuentes, dijo Torres, Rodrigo empezó pequeño hace 2 años. Préstamos ilegales, apuestas, cosas menores. Pero cuando usted ganó la lotería, vio la oportunidad de expandirse rápidamente. Entonces, planear mi muerte no fue impulsivo, fue estratégico. Exacto. Eliminar a la única persona que podía reclamar el dinero legalmente y al mismo tiempo deshacerse del sicario que conocía demasiado sobre sus planes iniciales. La brillantez fría del plan de Rodrigo era casi impresionante. Casi. ¿Y Isabela?, pregunté. Ah, señora, ahí es donde su hijo cometió su segundo error. Torres sacó su teléfono y me mostró una foto. Isabela no está en un lugar seguro. Está en una clínica privada en Guadalajara. En la foto,
Isabela salía de un edificio médico acompañada por un hombre que no reconocí. ¿Qué clase de clínica? El tipo de clínica donde las esposas problemáticas son diagnosticadas con enfermedades mentales temporales. El estómago se me revolvió. Rodrigo está internando a su propia esposa. Para cuando termine con nosotros, Isabela habrá tenido un colapso nervioso provocado por la muerte traumática de su suegra. Santiago será huérfano de madre, efectivamente, y Rodrigo tendrá custodia completa del niño y control total del dinero. Rosa se sentó pesadamente en una piedra. Ese muchacho planeó esto como si fuera el guión de una telenovela. La diferencia, dije, sintiendo esa furia fría creciendo en mi pecho, es que en las telenovelas la villana no es la abuela. Pasamos las siguientes 2 horas planeando nuestra estrategia. Torres conocía el almacén mejor que Rodrigo, porque había sido él quien originalmente se lo había vendido a mi hijo 3 meses atrás. Hay 4 entradas, explicó, dibujando un mapa en la tierra. Rodrigo esperará que usted entre por la puerta principal, sola y desarmada. Pero las otras 3 entradas son vulnerables. ¿Cuántos hombres tendrá? Máximo 6. Probablemente 4. No puede permitirse una operación muy grande sin atraer atención policial. ¿Y nosotros? Tengo 3 hombres que aún me son leales. Con Rosa y usted, somos 6 contra su máximo de 6. ¿Rosa va a pelear? Mi mejor amiga me miró con una expresión que no le había visto desde que éramos adolescentes y habíamos defendido a su hermana menor de los matones del barrio. Carmen, ese hijo tuyo amenazó a mi nieto honorario. Santiago es como mi propio sangre. Claro que voy a pelear. A las 7 de la tarde recibimos la llamada de confirmación de Rodrigo. Mamá, espero que hayas puesto tus asuntos en orden. Hola, Rodrigo. ¿Cómo está mi nieto? Santiago está bien. Por ahora. Todo depende de qué tan cooperativa seas esta noche. ¿Qué necesitas exactamente de mí? Simple. Vienes al almacén a las 9. Traes las claves de acceso a todas las cuentas bancarias. Firmas una transferencia completa de todos los activos a mi nombre. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Y luego tenemos una conversación familiar sobre límites y respeto. Traducción. Y luego me mata. ¿Y si no vengo? Isabela tiene un accidente en la clínica. Santiago queda huérfano y necesita un tutor legal. Adivina quién sería el tutor más apropiado. Colgué y miré a Torres y Rosa. Oficialmente estamos todos muertos después de las 9 de la noche, anuncié. Perfecto, respondió Torres. Los muertos no tienen nada que perder. A las 8:30, nos dirigimos al almacén en 2 carros diferentes. Torres y sus hombres en uno, Rosa y yo en otro. El plan era simple. Yo entraría por la puerta principal como carnada, mientras ellos flanqueaban a los hombres de Rodrigo desde las otras entradas. ¿Carmen? Rosa me tomó la mano mientras nos acercábamos al almacén. ¿Y si algo sale mal? Entonces Santiago crecerá sabiendo que su abuela luchó por él hasta el final. ¿Y si todo sale bien? Entonces Santiago crecerá sin un padre, pero con una abuela que aprendió a ser más peligrosa de lo que jamás imaginó. El almacén estaba iluminado desde adentro cuando llegamos. Pude ver las siluetas de varios hombres moviéndose en el interior. Mi hijo había convertido este lugar en su fortaleza. Mi teléfono sonó exactamente a las 9. Es hora, mamá. Ya voy, Rodrigo. Respiré profundo. Revisé que el micrófono oculto que Torres me había dado estuviera funcionando y caminé hacia la puerta principal del almacén donde mi hijo esperaba para matarme. Lo que no sabía era que Rodrigo también tenía un plan que no había compartido con nadie. Un plan que involucraría la llegada de alguien que cambiaría completamente el juego para todos nosotros. La puerta del almacén se abrió antes de que pudiera tocar. Rodrigo estaba parado en el umbral, vestido con un traje negro que nunca le había visto antes. Detrás de él pude ver 4 hombres armados posicionados estratégicamente alrededor del espacio. «Mamá», me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves muy bien para ser una mujer que murió ayer». «Los milagros pasan, hijo». «Sí, definitivamente pasan». Me hizo una seña para que entrara. «Por ejemplo, es un milagro que Miguel Torres te haya mantenido viva tanto tiempo». Esa declaración me detuvo en seco. «¿Cómo sabes que Torres? ¿Cómo sé que hiciste una alianza con el hombre que contraté para matarte?» Rodrigo se rió, y el sonido era completamente diferente a la risa de mi niño pequeño. «Mamá, me decepciona tu poca fe en mi inteligencia.
Uno de los hombres armados se acercó y me registró buscando armas. Encontró el micrófono de Torres inmediatamente. Tecnología muy moderna, comentó Rodrigo, examinando el dispositivo. Torres siempre ha sido meticuloso con sus operaciones. Rodrigo, todavía no entiendo qué pasó con tu hijo, me interrumpió. ¿Cuándo el niño dulce que criaste se convirtió en esto? Gesturó hacia el almacén, donde pude ver más claramente su operación. Había filas de contenedores modificados, mesas llenas de dinero en efectivo y equipos de comunicación que parecían más apropiados para una operación militar que para un taller mecánico. ¿Quieres saber la verdad, mamá? Esto empezó hace mucho antes de la lotería. Me llevó hacia una oficina improvisada en la parte posterior del almacén. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, documentos y lo que parecía ser un árbol genealógico muy detallado. ¿Reconoces estas fotos? Miré más de cerca y mi sangre se heló. Eran fotografías de Eduardo, mi difunto esposo, en lugares y con personas que nunca había visto. Tu esposo, mi padre, no era el mecánico honesto que pensabas que era. En una de las fotografías, Eduardo estaba estrechando la mano con un hombre que incluso yo reconocí de los periódicos. ¿Era Ricardo Salinas? El jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Papá trabajaba para la familia Salinas desde antes de que yo naciera. Lavado de dinero, transporte de mercancías especiales, reclutamiento de personal local. Estás mintiendo. ¿En serio? Rodrigo sacó un documento de un archivero. Aquí está el testamento real de papá, el que nunca encontraste porque estaba guardado en una caja de seguridad privada. El documento tenía la letra de Eduardo. Lo reconocí inmediatamente. Para mi hijo Rodrigo, el negocio familiar no termina conmigo. Los contactos, las obligaciones y las oportunidades son ahora tu responsabilidad. Carmen no debe saber nada hasta que seas lo suficientemente fuerte para protegerla. ¿Eduardo me mantuvo en secreto durante 30 años? Papá te protegió durante 30 años. Hay una gran diferencia. Rodrigo se sentó detrás de un escritorio que no debería haber podido permitirse con su salario de mecánico. Después de que murió, heredé sus deudas y sus alianzas. ¿Crees que un taller mecánico podía sostener nuestra casa, la comida, los gastos médicos de papá y los estudios de mis hijos? Todo este tiempo has estado manteniendo el negocio que papá construyó, pagando las deudas que él dejó, cumpliendo los compromisos que hizo antes de morir. La habitación comenzó a girar. 30 años de matrimonio, y nunca supe quién era realmente mi esposo. Cuando ganaste la lotería, continuó Rodrigo, vi la oportunidad de finalmente pagar todas las deudas familiares y expandir la operación. Papá siempre soñó con que yo pudiera llevar el negocio al siguiente nivel. Entonces, ¿por qué matarme? ¿Por qué no simplemente pedirme el dinero? Porque mamá, no se trataba solo del dinero. Rodrigo se levantó y caminó hacia una ventana que daba al área principal del almacén. La familia Salinas tenía una regla sobre involucrar a civiles en operaciones familiares. Mientras tú no supieras nada, estabas protegida, pero el momento que te involucraras directamente, me convertí en un riesgo de seguridad. Te convertiste en un riesgo que necesitaba ser eliminado. ¿Y Miguel Torres? Torres trabajaba para los Salinas antes de volverse independiente. Cuando le pedí que te eliminara, pensé que sería simple. Un accidente, funeral rápido, vida continúa. Pero Torres es más ambicioso de lo que calculé. Vio una oportunidad para eliminar a la competencia y tomar control de mi territorio. Afuera, escuché el sonido de carros aproximándose al almacén. Muchos carros. Mamá, hay algo más que necesitas saber. Rodrigo revisó su reloj y sonrió. Torres no es el único que hizo alianzas esta noche. Las puertas del almacén se abrieron y entraron 6 hombres armados que claramente no trabajaban para Miguel Torres. Detrás de ellos caminó una mujer elegante de aproximadamente 40 años que irradiaba autoridad. «Rodrigo», dijo la mujer con voz firme, «espero que hayas manejado la situación como acordamos». «Por supuesto, señora Salinas. Mi hijo trabajaba directamente para la hija de Ricardo Salinas. ¿Y esta es la madre problemática?» «Mamá», dijo Rodrigo, «te presento a Patricia Salinas, mi jefa». Patricia me evaluó con ojos que habían visto demasiado para alguien tan joven. «Señora Vázquez, su hijo me ha asegurado que usted comprende la delicadeza de nuestra situación familiar». «No comprendo nada»,
respondí honestamente. Perfecto, manténgalo así. Patricia hizo una seña a uno de sus hombres, quien inmediatamente se dirigió hacia las entradas laterales del almacén. «Señor Torres», gritó hacia las sombras, «sé que está ahí. Salgamos y manejemos esto como profesionales». Desde mi posición, no podía ver si Torres y Rosa habían logrado entrar al almacén o si estaban esperando afuera, pero algo me decía que nuestro plan cuidadosamente elaborado acababa de volverse infinitamente más complicado. «Mamá», me susurró Rodrigo al oído, «la próxima hora va a determinar si todos salimos vivos de esto, incluyéndome a mí, especialmente tú». Lo que ninguno de nosotros sabía era que Miguel Torres había hecho su propia alianza esa noche. Una alianza que involucraría la llegada de autoridades federales y una revelación que destruiría todo lo que pensábamos que sabíamos sobre esta situación. Miguel Torres emergió de las sombras con las manos levantadas, pero no estaba solo. Rosa salía detrás de él, seguida por 3 hombres que definitivamente no eran los sicarios que había prometido. «Agente Torres, DA», anunció, mostrando una placa federal. «Señora Salinas, está bajo arresto». El silencio en el almacén fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Miguel Torres era un agente federal encubierto. ¿Cómo? Patricia Salinas parecía más sorprendida que asustada. 18 meses de infiltración en su organización, respondió Torres, mientras sus hombres, agentes federales, no sicarios, rodeaban a los guardias de Salinas. Su operación de lavado de dinero, sus rutas de distribución, sus contactos gubernamentales, todo documentado. Miré a Rodrigo, quien se había puesto pálido como papel. ¿Tu papá realmente trabajaba para los Salinas?, le pregunté. ¿Papá? Torres se rió. Señora Vázquez, Eduardo Morales era nuestro informante principal. Trabajó con la DEA durante 15 años para derribar la organización Salinas desde adentro. El mundo se inclinó de manera peligrosa. Mi esposo había sido un héroe encubierto. ¿Y Rodrigo? Su hijo. Torres miró a Rodrigo con algo parecido a la pena. Realmente pensó que estaba heredando un imperio criminal. En realidad, heredó una operación de vigilancia federal. Pero las deudas, los compromisos, todo lo que me dijiste, todo real, admitió Rodrigo, su voz quebrada. Pero papá no era el criminal. Era el hombre que pretendía ser criminal para atrapar a los verdaderos criminales. Patricia Salinas estaba siendo esposada, pero aún encontró energía para reírse. Rodrigo, tu padre te jugó la broma más grande de la historia. Te dejó pensando que eras un heredero criminal cuando en realidad eres el hijo de un héroe de la ley. ¿Entonces por qué?, pregunté, dirigiéndome a Torres. ¿Dejaste que Rodrigo contratara a tu supuesto sicario para matarme? Porque necesitábamos evidencia de que estaba dispuesto a cometer asesinato para proteger lo que pensaba que era su operación criminal. Y porque necesitábamos que se conectara directamente con Patricia Salinas. ¿Usaste mi muerte falsa como carnada? Su muerte falsa fue brillante, señora Vázquez. Nos dio la oportunidad perfecta para que Rodrigo revelara sus verdaderas intenciones. Rosa, quien había estado inusualmente callada durante toda esta revelación, finalmente habló. Carmen, hay algo más. ¿Qué más puede haber? Isabela nunca fue internada en una clínica. Está trabajando con los federales. Mi mundo se derrumbó completamente. Isabela es una agente del FBI. Ha estado monitoreando a Rodrigo desde antes de que se casaran. ¿Mi nuera es una agente federal? Tu nuera, explicó Torres. Fue asignada para protegerte cuando nos enteramos de que Rodrigo estaba considerando eliminar a la única persona que podía exponer accidentalmente la verdadera identidad de su padre. ¿Protegerme de qué? De él, Torres señaló a Rodrigo. Señora Vázquez, su hijo ha estado planeando su muerte desde mucho antes de que ganara la lotería. Rodrigo se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Es cierto?, le pregunté. Mamá, su voz era apenas un susurro. Cuando papá murió, encontré archivos en su oficina secreta. Archivos con información sobre operaciones federales, nombres de agentes encubiertos, fechas de redadas planeadas. Y encontré tu nombre en una lista titulada Civiles bajo protección federal. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Torres, que Eduardo nos pidió que la mantuviéramos bajo vigilancia porque sabía que si Rodrigo descubría la verdad sobre la operación federal,
Usted sería el primer objetivo. ¿Por qué? Porque usted era la única persona que podía accidentalmente revelar información que Eduardo había compartido en casa sin saber que era confidencial. Miré a mi hijo con una mezcla de horror y tristeza. ¿Entonces decidiste que era más fácil matarme que arriesgar que yo hablara de algo que ni siquiera sabía que era secreto? No era personal. Mamá, ¿era supervivencia? Terminé por él. Negocio, dijo Patricia Salinas desde el área donde estaba siendo procesada. Todo siempre es solo negocio, hasta que se vuelve personal. Torres se acercó a mí. Señora Vázquez, necesitamos su testimonio sobre cualquier conversación extraña que Eduardo pudo haber tenido en casa. Cualquier visita inusual. Cualquier cosa que ahora tenga sentido diferente. ¿Y Rodrigo? Su hijo será procesado por conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y asociación con organización criminal. Incluso si sus motivos estaban basados en información incorrecta, sus acciones fueron reales. ¿Y Santiago? Santiago se quedará con Isabela. Ella realmente lo ama, señora Vázquez. Esa parte nunca fue actuación. Miré a Rodrigo, quien finalmente levantó la cabeza para encontrar mis ojos. Mamá, lo siento. ¿Por qué parte te disculpas, Rodrigo? ¿Por intentar matarme? ¿Por usar mi dinero de la lotería para financiar crímenes? ¿Por amenazar a tu propio hijo? ¿Por qué? ¿Por no ser suficientemente inteligente para entender la diferencia entre el legado que papá realmente me dejó y el legado que pensé que me había dejado? Rosa se acercó y me tomó del brazo. Carmen, necesitas salir de aquí. Esto va a ser una escena del crimen durante horas. Tenía razón. Pero antes de irme, tenía una última pregunta para Torres. ¿Mi dinero de la lotería? Completamente suyo, aunque será retenido como evidencia durante el juicio. ¿Y después? Después, señora Vázquez, usted es libre de ser cualquier persona que quiera ser. Carmen Vázquez oficialmente regresa de entre los muertos. Mientras Rosa y yo salíamos del almacén, pasamos junto a varios carros de agencias federales que habían llegado como refuerzo. En uno de ellos vi a Isabela bajándose con Santiago dormido en sus brazos. Se acercó a nosotras. Carmen, necesito que sepas que los sentimientos que tengo por ti como familia son reales. Esta parte nunca fue trabajo. ¿Y los sentimientos que tienes por mi hijo? Isabela miró hacia el almacén donde Rodrigo estaba siendo procesado. También son reales. Y por eso esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi carrera. ¿Vas a testificar contra él? Voy a testificar a favor de la verdad. Si eso ayuda o perjudica a Rodrigo, depende de cuánta verdad esté dispuesto a reconocer. Santiago se despertó en ese momento y me vio. Abuela, murmuró con su vocecita de 2 años. Lo tomé en mis brazos y por primera vez en días, algo en mi mundo se sintió correcto. Hola, mi amor. La abuela está aquí. Lo que no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir sobre Eduardo y sus años como informante federal cambiaría todo lo que pensaba sobre mi matrimonio, mi familia y mi propio papel en una historia mucho más grande de la que jamás imaginé. 3 días después del arresto, Isabela vino a visitarme con Santiago y una caja de documentos que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida. Carmen, antes de que Rodrigo sea sentenciado, necesitas ver esto. Dentro de la caja había cartas escritas por Eduardo durante los últimos 15 años de su vida. Cartas dirigidas a mí, pero que nunca me fueron entregadas. ¿Dónde encontraste esto? En la oficina del agente Torres. Eduardo escribía una carta para ti después de cada operación importante, explicando lo que realmente estaba haciendo y por qué no podía contártelo. Abrí la primera carta con manos temblorosas. Estaba fechada 2 semanas después de la muerte de Carmen y Luis, mis hijos. Mi querida Carmen, hoy me reuní con el agente David Morrison de la DEA. Le ofrecí mis servicios como informante a cambio de una promesa, que la organización que mató a nuestros hijos en ese accidente automovilístico pagaría por lo que hizo. Sí, mi amor, Carmen y Luis no murieron en un accidente real. Fueron eliminados porque yo había empezado a hacer demasiadas preguntas sobre las operaciones de la familia Salinas en el barrio donde trabajaba. La carta se cayó de mis manos. ¿Eduardo sabía que nuestros hijos fueron asesinados? Isabela asintió solemnemente. Y pasó 15 años de su vida recolectando evidencia para destruir a las personas responsables. Abrí la segunda carta, fechada 1 año después. Carmen, no puedo decirte la verdad porque si lo hago,
también te convertirás en objetivo. Cada día que permaneces ignorante de mi trabajo con los federales es un día más que permaneces viva. Rodrigo no puede saber nada hasta que sea adulto y pueda tomar sus propias decisiones sobre si quiere continuar con esta misión de justicia familiar. ¿Eduardo planeó que Rodrigo supiera la verdad? Lee la siguiente carta. La tercera carta estaba fechada el día antes de que Eduardo muriera de su infarto. Mi querida Carmen, el médico me ha dicho que mi corazón no aguantará mucho más. El estrés de vivir una doble vida durante 15 años finalmente está cobrando su precio. En mi oficina secreta, detrás del panel falso en el sótano, hay un sobre dirigido a Rodrigo. Contiene toda la verdad sobre nuestros hijos, sobre mi trabajo con los federales y sobre su verdadera herencia. También hay un sobre para ti, explicando por qué mantuve estos secretos y pidiéndote perdón por los años de mentiras necesarias. Pero Carmen, hay algo más importante que cualquier explicación. Hay evidencia que prueba exactamente quién mató a Carmen y Luis, y esa evidencia está lista para ser presentada en corte. Si algo me pasa antes de poder entregarte todo personalmente, confía en el agente Morrison. Él ha sido mi contacto durante todos estos años. Miré a Isabela. Rodrigo nunca encontró estos sobres, ¿verdad? No. Encontró los archivos federales, pero no las cartas personales que Eduardo había escondido por separado. ¿Dónde están ahora? Isabela sacó 2 sobres de la caja. Uno tenía mi nombre. El otro tenía el nombre de Rodrigo. Torres pensó que deberías decidir cuándo y cómo Rodrigo recibe su carta. Abrí mi sobre. La carta era más larga que las otras, pero una sección me llamó la atención inmediatamente. Carmen, la operación federal está casi completa. En 6 meses, tal vez un año, toda la organización Salinas será destruida. Cuando eso pase, serás libre de saber la verdad sobre todo. Pero hay algo que no puede esperar hasta entonces. He usado mis años como informante para rastrear específicamente a las personas que mataron a nuestros bebés. Patricia Salinas fue quien dio la orden. Miguel Herrera fue el conductor del otro carro. Carlos Vega fue quien cortó los frenos del carro de Carmen. Todos van a pagar, mi amor. Todos. Isabela, ¿Eduardo logró identificar a los asesinos de mis hijos? Logró más que identificarlos. Logró construir casos criminales irrefutables contra cada uno de ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Miguel Herrera murió en prisión 3 años después de ser arrestado. Carlos Vega fue deportado y asesinado en México. Y Patricia Salinas fue arrestada hace 3 días por nosotros. Entonces, Eduardo logró su venganza. Eduardo logró justicia, me corrigió Isabela. Hay una gran diferencia. Miré el sobre dirigido a Rodrigo. ¿Qué crees que diría Eduardo sobre lo que hizo Rodrigo? Lee la última página de tu carta. Si nuestro hijo alguna vez descubre la verdad sobre mi trabajo antes de que la operación esté completa, y si esa información lo lleva a tomar decisiones peligrosas, espero que encuentres una manera de perdonarlo. Rodrigo crecerá creyendo que su padre era un criminal que murió en deuda con personas peligrosas. Si actúa basado en esa creencia errónea, la culpa es mía, no suya. Cerré la carta y miré a Isabela. Eduardo sabía que esto podría pasar. Eduardo sabía que mantener secretos en una familia eventualmente destruye a esa familia. Pero también sabía que revelar secretos en el momento equivocado puede destruir vidas. ¿Y ahora qué hago con esta información? Esa decisión es completamente tuya. Carmen. Santiago estaba jugando en el piso con unos bloques que había traído Isabela. Parecía completamente ajeno al drama que rodeaba a su familia. Isabela, ¿realmente amas a Rodrigo? Lo amo lo suficiente para querer que se convierta en el hombre que su padre creyó que podría ser. ¿Y si nunca puede ser ese hombre? Entonces amo a Santiago lo suficiente para protegerlo de repetir los errores de su padre. Esa noche, después de que Isabela y Santiago se fueran, llamé al agente Torres. Torres, necesito ver a Rodrigo. ¿Está segura? Su hijo va a ser sentenciado mañana. Estoy segura. Es hora de que sepa la verdad sobre su padre. ¿Va a darle la carta de Eduardo? Voy a darle algo mejor. Voy a darle la oportunidad de elegir quién quiere ser. ¿El hijo de un héroe que malinterpretó su legado? ¿O el hijo de un héroe que decidió honrar ese legado correctamente? ¿Y si elige mal? Entonces, aprenderé a vivir con un hijo en prisión, pero al menos será un hijo que conoce la verdad completa sobre la familia para la que traicionó a su propia madre.
Lo que no sabía era que Rodrigo había pasado los últimos 3 días en prisión, llegando a sus propias conclusiones sobre el hombre que había sido su padre, y que mi visita llegaría exactamente en el momento cuando él había tomado una decisión que cambiaría el resto de su vida. La sala de visitas de la prisión era exactamente como imaginaba, fría, impersonal, y diseñada para recordarle a todos que este no era un lugar donde la gente venía a ser feliz. Rodrigo se veía 10 años mayor que hace una semana. Las ojeras, la barba descuidada y algo en sus ojos que parecía fundamentalmente roto. «Mamá», dijo al sentarse frente a mí, «no pensé que vendrías. Casi no vengo. Entiendo si me odias». Puse el sobre de Eduardo sobre la mesa entre nosotros. «Esto es de tu papá. Una carta que escribió para ti antes de morir». Rodrigo miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Más secretos?» «La verdad completa, incluyendo por qué Carmen y Luis realmente murieron». Su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué significa eso? Ábrela y léela toda antes de hacerme cualquier pregunta». Rodrigo abrió el sobre con manos temblorosas. Pude ver sus ojos moviéndose rápidamente a través de las páginas, su expresión cambiando de confusión a horror, a una especie de desesperación profunda. Cuando terminó, se quedó mirando la última página por un tiempo largo. Carmen y Luis fueron asesinados porque papá estaba investigando a los Salinas. Sí, y papá pasó 15 años de su vida destruyendo a las personas que mataron a mis hermanos. Sí, y yo intenté matar a la única persona en el mundo que papá más quería proteger. Sí. Rodrigo puso su cabeza entre sus manos y comenzó a llorar. No las lágrimas de un hombre adulto tratando de mantener compostura. Las lágrimas completamente quebradas de un niño que acaba de darse cuenta de que destruyó todo lo que era importante para él. «Mamá, ¿cómo vivo con esto?» «No lo sé, Rodrigo. ¿Cómo vivo yo con un hijo que quiso matarme?» «No puedes perdonarme. No esperaría que lo hicieras». Saqué mi segunda sorpresa de mi bolsa, una carta que había escrito esa mañana. «Esto es una declaración que escribí para tu sentencia. Está dirigida al juez. ¿Vas a testificar contra mí?» «Lee». Rodrigo tomó mi carta y comenzó a leer en voz alta. «Su señoría, mi nombre es Carmen Elena Vázquez de Morales. Soy la madre de Rodrigo Morales y la víctima planeada en este caso de conspiración para cometer asesinato». Se detuvo y me miró. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Sigue leyendo. Vengo ante esta corte no para pedir clemencia para mi hijo, sino para pedir justicia real. La justicia real requiere que entendamos no solo lo que alguien hizo, sino por qué lo hizo y qué están dispuestos a hacer para enmendarlo». Rodrigo siguió leyendo en silencio. Cuando terminó, tenía lágrimas corriendo por su cara. «¿Estás pidiendo que me den la sentencia mínima?» «Estoy pidiendo que te den la oportunidad de honrar la memoria de tu padre correctamente». «¿Cómo?» «Trabajando con los federales para cerrar cualquier operación Salinas que aún esté activa. Usando tu conocimiento de la organización para asegurar que otros niños no mueran como Carmen y Luis murieron. ¿Crees que sería suficiente?» «Creo que sería un comienzo». Rodrigo se quedó callado por un tiempo largo. «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?» «Rodrigo, el perdón no es algo que se da de una vez para siempre. Es algo que se construye día a día, acción por acción. ¿Y cómo empiezo? Empiezas diciéndome exactamente qué información tienes sobre otras familias como los Salinas, y luego empiezas a usar esa información para proteger a otras madres de perder a sus hijos. ¿Y Santiago? Santiago va a crecer sabiendo que su papá cometió errores terribles, pero que pasó el resto de su vida tratando de repararlos. ¿Isabela me dejará ser parte de su vida? Esa decisión es de ella. Pero si yo fuera tú, empezaría a demostrar que soy el tipo de hombre que merece ser padre». Rodrigo se secó los ojos y me miró directamente. «Mamá, voy a testificar completamente contra la organización Salinas. Voy a dar cada nombre, cada ubicación, cada operación que conozco. Incluso si eso significa una sentencia de prisión más larga. Especialmente si eso significa una sentencia de prisión más larga. Necesito pagar por lo que hice». Me levanté para irme, pero él me detuvo. «Mamá, ¿cómo vas a reconstruir tu vida después de todo esto?» «Voy a usar los 30 millones de pesos para crear algo que honor a Carmen y Luis. Tal vez un centro para familias que han perdido hijos por violencia. ¿Y Rosa? Rosa va a ayudarme a administrarlo.
Resulta que es muy buena manejando operaciones complicadas. ¿Y tú? ¿Vas a estar bien? Miré a mi hijo, este hombre de 30 años que había sido mi bebé, mi orgullo, mi mayor fracaso y posiblemente mi mayor lección sobre el poder del perdón condicional. Voy a aprender a vivir con la verdad completa sobre mi familia, la buena y la mala. ¿Te vas a cambiar el nombre? ¿Mudarte lejos? No, Rodrigo. Carmen Elena Vázquez de Morales ya se escondió bastante. Es hora de que viva en la luz completa, sin secretos, sin mentiras, sin fingir ser alguien que no es. Mientras salía de la prisión, recibí un mensaje de texto de Isabela. Santiago preguntó cuándo va a volver la abuela. Le dije que la abuela nunca se fue realmente, solo estaba aprendiendo a ser más fuerte. Esa noche, Rosa y yo nos sentamos en mi cocina con tequila y los documentos legales para establecer la Fundación Carmen y Luis Morales. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me preguntó Rosa. ¿Qué? Ganaste 30 millones en la lotería, fingiste tu muerte, sobreviviste a un sicario, derribaste una organización criminal y salvaste tu relación con tu nieto. Y todo lo que querías originalmente era usar el dinero para hacer feliz a tu familia. La diferencia es que ahora sé lo que realmente significa hacer feliz a una familia. ¿Qué significa? Significa protegerla. Incluso cuando eso requiere decisiones dolorosas. Significa decir la verdad, incluso cuando duele. Y significa perdonar, pero no sin consecuencias. Rosa levantó su vaso de tequila. Por Carmen Elena Vázquez de Morales, la mujer que murió para que pudieran hacer la mujer que era realmente. Por la mujer que aprendió que a veces tienes que perder una familia para salvar a una familia. 6 meses después, en la primera reunión de la junta directiva de nuestra fundación, recibí una carta de Rodrigo desde prisión. Mamá, ayer ayudé a los federales a arrestar a 12 personas involucradas en tráfico de niños. Cada vez que hago algo que habría hecho orgulloso a papá, siento que me acerco un paso más a ser digno de ser tu hijo de nuevo. Isabela estaba presente en esa reunión, con Santiago ahora de 3 años. Él corrió hacia mí gritando, «Abuela», con la misma alegría que siempre había mostrado. «¿Cuándo puedo ver a papá?», me preguntó. «Cuando papá haya terminado de ayudar a la policía a atrapar a los hombres malos», le respondí. «¿Como el abuelo Eduardo hizo?» «Exactamente como el abuelo Eduardo hizo». Esa noche, mientras revisaba las aplicaciones para becas de nuestra fundación, encontré una de una joven madre cuyo esposo había sido asesinado por una organización criminal local. Estaba pidiendo ayuda para mudarse a un lugar seguro con sus 2 hijos pequeños. Su historia me recordó por qué 30 millones de pesos habían sido realmente una bendición. No una maldición, no porque me hiciera rica, sino porque me dieron el poder de transformar la tragedia en justicia, el dolor en protección para otros, y la traición en una oportunidad de construir algo verdaderamente significativo. Carmen Elena Vázquez de Morales había regresado oficialmente de entre los muertos, y estaba viva de maneras que nunca había imaginado posible.